la obra de la gloria de Dios. Lo voy leyendo, dice, bueno, los espero un poquito para que lo lean conmigo. Que como les digo, es un privilegio estar aquí, es una bendición de poder compartir la palabra de Dios, pero es una gran responsabilidad hablarle al pueblo de Dios. Porque lo que dice aquí, dice desde el 35, en el nombre del Padre, del Hijo, tu palabra se lee así, Señor. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Dice el 36, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea que es una bendición estar aquí, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad estar en este lugar de compartir la palabra de Dios. Y siguiendo la secuencia, hermanos, de nuestro pastor de la otra semana que dijo, ¿cómo tratas a tu hermano? Trata a tu hermano bien, con respeto. A mí el Espíritu Santo, o sea, para estar aquí no es que uno dice yo lo hago porque quiero o porque por algo, sino que cuando te hacen la invitación de estar aquí, para estar aquí enfrente obviamente tienes que orar, que es lo que tenemos que hacer antes de estar aquí en este lugar, para que el Espíritu Santo nos ponga en nuestro corazón qué es lo que tenemos que hablar. Y vamos a ir ahora sí al tema, que es Filipenses. Si gustan ir conmigo, por favor. Filipenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo el 2 del versículo 1 y vamos a leer hasta el 4. Cuando lo tengan en mente, dice, por tanto, si alguna consolación, aquí está hablando Pablo a esta iglesia, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Luego dice el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Hago un énfasis aquí, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Como les comenté, cuando uno va a hacer algo para Cristo, el enfoque o el punto de del tema, se podría decir, de esta predicación, cuando tú haces algo para Dios, ¿con qué propósito lo haces? Eso es la pregunta que yo me hago a mí mismo. ¿Lo hago para que por vanagloria, por contienda, para que vean todos que sé mucha Biblia, que no sé? ¿Por qué lo hacemos? El punto es no perder el enfoque por el cual hacemos las cosas para Cristo. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto a mí me tocó mi corazón y luego yo digo, ¿cómo este es un reto para nosotros los cristianos, hermanos? De decir, antes bien con humildad, dice, humildad, todo lo que implica humildad es tener respeto hacia los demás. Humildad no es que tú adules a una persona o que le hagas, como se dice, le hagas la barba. No, humildad es que la trates como tú quieres que seas tratado tú. Eso es humildad, tratar a una persona con respeto, ya sea de México, de donde sea. ¿Por qué digo esto? Porque una iglesia, hermanos, la componemos muchas personas de diferentes formas de ser, muchas personas de diferentes formas de pensar, y tiene que haber un respeto, siempre y cuando todos, el punto es Jesucristo. O sea, todos podemos pensar de una manera o de otra, y digo que es un reto porque cuando una persona muchas veces en la sociedad que vivimos, nos enseñan que el verte débil se van a aprovechar de ti, que el verte que no puedes hacer algo es como que te van a humillar, y no es así. En Cristo ya no es así.
En Cristo ya no es así, por eso dice, antes bien con humildad, lo dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso cuesta ver a alguien superior a ti. Aquí está diciendo él, no mirando en el 4, versículo 4, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. O sea que aquí nos está diciendo, no seas egoísta, no veas nomás lo tuyo, sino cada cual también por los de otros. O sea, si un hermano está pasando por una necesidad, si un hermano está pasando por una enfermedad o por algo triste, nosotros como iglesia, nuestro deber es sentir eso, orar por esa persona y que Dios tenga misericordia y que la sane, que haga su voluntad, pero nunca jactarnos en que nosotros no nos puede pasar. Es lo que está diciendo aquí, no mirando cada uno por lo suyo propio. O sea que aquí no cabe el egoísmo, no cabe el egocentrismo. Dice, sino cada cual también por lo de los otros. Gracias. Entonces, para seguir, vamos a ir a ver qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 12. Después vamos a regresar a Filipenses. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 12, cuando lo tengan me dicen. Dice, 12, vamos a leerlo prácticamente completo, porque va pegado de la mano. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí nos empieza a hablar. Esto es algo bien importante para la iglesia, porque todos, hermanos, créanme que todos tenemos algo que aportar. Por muy poco que sea, si usted quiere aportar algo, lo puede hacer. Y es bien linda la palabra, porque hay veces que creemos que solo yo puedo aportar, o que solamente un hermano puede aportar algo o el otro no. Y aquí, cuando Pablo nos está diciendo, miren lo que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea que nada de lo que hacemos nosotros lo hacemos por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo. Dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Lo vuelve a recalcar. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Lo dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque, bueno, antes de seguir aquí, cuando dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, nos vuelve a recalcar, ¿quién es el que hace todas las cosas, hermanos? No las hago yo, no las hace el mejor cantante, no las hace el mejor maestro o el mejor teólogo. Las hace Dios por medio de nosotros. Pero ¿quién las hace? Dios. O sea, no las hacemos nosotros. Esto, si nosotros nos entendiéramos, de verdad que no tendría que haber en nosotros jactancia. Pero ¿por qué la gente dirá, ¿por qué está hablando de esto? Porque somos una iglesia. Y como les dije, todos tenemos que aportar algo, siempre y cuando usted quiera. Nada es pequeño para Cristo, si usted lo hace de corazón. Nada, o sea, así recoja una basura, eso Dios lo ve. Dice el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Luego dice el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. O sea, todo es por el Espíritu Santo, todo es por Dios. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus,
diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y hace rato lo comentaba con mi hermano Andy, cómo aquí, cuando dice aquí, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que a unos Dios nos da una cosa para compartir, para dar, pero a otros Dios les da otra cosa para dar. O sea, siempre y cuando el enfoque sea Cristo. No todos van a tener la capacidad o tenemos la capacidad de cantar. No todos tenemos la capacidad de servir. No todos tenemos la capacidad de agarrar una vacuum y de pasar vacuum. Cuando está diciendo aquí dones, o sea, pero todos tenemos un don. Si usted le pide a Dios que le revele cuál es su don, Dios se lo va a revelar. Puede ser el orar, puede ser el hacer comida, y ese es un don. Sabemos aquí quién tiene un don para la comida y la hace bien rica. Todo el mundo ha comido de esa comida. No sé si está aquí, pero no voy a decir su nombre, no va a ser que le dé pena, pero, o sea, ese es su don y probablemente no se vea que haga otra cosa, aparentemente, pero bien que todos nos servimos de eso. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? No es algo menos que lo otro. Dice el 11, pero todas estas cosas que las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, cada uno de diferentes maneras. No dice en general, no todos son maestros, no todos son predicadores. Dice el 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. O sea, todos nosotros somos una iglesia que nos necesitamos los unos a los otros. Al menos ese tiene que ser nuestro sentir, porque si tú vienes a la iglesia y crees que no necesitas de tu hermano, estás mal, porque aquí está diciendo todos son un mismo cuerpo. Y acá abajo lo va a decir, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Luego el 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Aquí hago otro énfasis, porque si todos hiciéramos lo mismo, si todos predicáramos en una iglesia, entonces ¿dónde estaría la gente que viene a escuchar la palabra de Dios? O sea, ¿dónde estaría la gente que viene a alimentarse? Si todos fuéramos maestros, ¿dónde estaría el alumno? Es lo que nos está diciendo aquí. O sea, todos nos necesitamos. Ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, y luego dice, ¿como quién? Como Él quiso. O sea, no como uno quiere, sino como Dios quiere. Y yo aquí voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, estamos hablando de los dones, de los talentos, y luego dice aquí, si hace la pregunta, si el ojo hace esto o lo otro, no es del cuerpo. Si vemos algo, o sea, si una persona viene, se congrega cada domingo aquí en la iglesia, pero aparentemente no hace nada, que digamos, no se ve que sirva en algo, nosotros, en nosotros no está el decir si hace algo o no hace algo. ¿Por qué? Porque no sabemos en su casa si sirva de una manera o de otra. Probablemente no la vemos aquí, pero a lo mejor en su casa con su testimonio, con hablarle a los vecinos. O sea, esto nos está diciendo. Y luego dice, no es del cuerpo,
es del cuerpo, aunque no se vea que haga algo, es del cuerpo, sigue siendo cristiano. Si aceptó al Señor Jesucristo, si dijo, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador, es de Cristo. Dios ya lo escuchó, Dios ya lo escuchó y ya lo vio. Entonces, tengamos mucho cuidado como iglesia el decir, oh, este sí sirve, este no. Oh, yo tengo más talento que uno o que el otro. A nosotros como iglesia no nos corresponde el decir, ¿por qué a este sí? ¿Por qué a este no? Cristo murió por el que mejor canta, pero también murió por el que pasa vacuum. Cristo murió podría decirlo yo como ejemplo, una persona que tiene dinero, adinerada, compra una casa y es cristiano y reconoce que Dios es su Salvador, murió por él. Pero también Cristo murió por el que hace los cimientos, por el que hace el agujero y empieza a levantar desde abajo. Es lo mismo, en Cristo no hay diferencia. Murió por el teólogo, por el que más sabe de la palabra de Dios, y lo voy a comprobar aquí, pero también murió por el que apenas está aprendiendo la palabra de Dios. O sea, eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Porque si todos fueran un solo miembro, y luego dice, ¿dónde estaría ya en el versículo 19? ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros. Y luego dice, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo, lo que les acabo de comentar, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios, vuelve a recalcarlo, pero Dios, no tú, no yo, Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Voy a dar un testimonio cuando dice, para que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Está hablando, por ejemplo, ya hace 17 años que nació mi hijo Caleb. Cuando él nace, no todo el mundo sabe, él nació con atraquia, con este conducto que va para el estómago, nació conectado a los pulmones. Nosotros no conocíamos mucho del Señor, apenas estábamos viendo una iglesia, no sabíamos mucho de la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Nace mi hijo y nos llegan y nos dicen, ¿saben que su hijo nació enfermo? Se puede morir. O sea, nació con la tráquea pegada al estómago, necesita una operación. Y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? Duró un mes en el hospital, lo tuvimos que firmar para que lo operaran cuando tenía 2 días de nacido. Él no podía tomar leche, se le iba a ir la leche a los pulmones. Entonces, ahí, como padres, o sea, como iglesia, sí teníamos la necesidad de que alguien se doliera con nosotros, o sea, que nos dijera, hey, no te preocupes, todo va a estar bien. Y sin embargo, mucha gente, en vez de acercarse a uno y decirle, vamos a orar o algo, mucha gente no lo hizo, la mayoría. Entonces, ¿eso qué me enseña a mí? Que como iglesia, si alguien, lo que nos está diciendo aquí, si alguien se duele, nos volamos todos. Obviamente no todas las personas se abren el corazón para decir, oh, mira, ahora por mí me está pasando esto o lo otro. También tiene que haber en nosotros mucha prudencia en que si alguien te cuenta algo o algo que está pasando, saber si te lo está contando y lo puedes decir a los demás. O sea, obviamente hay casos que no puedes estar hablando y decirle a todo el mundo lo que te está pasando. Pero hay cosas que si uno se entera, en vez de jactarnos que decir que no nos va a pasar, al contrario, sintamos ese mismo dolor. ¿Por qué? Porque nadie somos, todos estamos propensos
dispuestos a pasar eso. O sea, no lo sabemos. A lo mejor nosotros ya no como adultos, pero a lo mejor nuestros hijos sí. A lo mejor nuestra descendencia. Y eso ahí es donde una iglesia sí tiene mucho que, la verdad, como miembros, sí tenemos mucho que aportar. Por eso aquí dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino los miembros, todos se preocupen. Dice todos, los unos por los otros. Aquí no está hablando de nacionalidades, no está hablando que si yo soy mexicano y el otro es de otra nacionalidad. Aquí está hablando todos. En Cristo todos valemos lo mismo. Obviamente no todos hacemos lo mismo, pero en Cristo todos valemos lo mismo. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros para uno en particular. Y miembros, cada uno en particular. O sea que todos, de diferentes formas de ser, diferentes formas de vivir, diferentes formas educados, como sea, todos somos particularmente algo especial para Dios. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia. Aquí ya lo habla bien claramente. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Y luego hace una pregunta a Pablo: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? O sea, está haciendo una pregunta. Claro que no, obviamente no todos vamos a hacer lo mismo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea, esto puedes tenerlo todo, puedes pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que te discierna cuál es tu don, en qué quieres servir, pero no olvides el enfoque, porque muchas veces empezamos a servir a Dios y se nos empieza a olvidar por qué lo estamos haciendo, el propósito, y nos desviamos. Muchas veces nos desviamos de eso y empezamos a creer que lo podemos hacer porque somos especiales, o porque tenemos mucho conocimiento, o porque somos muy intelectuales. No es así, todo viene de Dios. Ese es el tema, o sea, cuidar el propósito por el cual lo hago. Gracias a Dios, hermanos, que en esta iglesia se nos da el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Se nos da el privilegio que el pastor nos tiene la confianza de decir: hey, ¿quieres ser maestro? Siempre ha dicho el pastor, se ocupan obreros, se ocupan maestros, se ocupan esto, lo otro. Ya está en usted si lo quiere hacer o no, es respetable. Pero si lo hace, hágalo, y no olvide que el que hace las cosas es Dios. Porque a veces sí empezamos a tener un poquito más de participación. ¿Y qué pasa? Que nos empezamos a creer que somos un poquito especial, pero no, como dijo el pastor, somos gente imperfecta sirviéndole a un Dios perfecto. Dice, vamos a leer el 1 Corintios 13, aquí mismo, porque está pegado también, y luego se confabula, es como un engrane. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Antes de seguir leyendo, volvamos a leer el versículo 13. Dice: procurad pues los dones semejantes, mejores, dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ya empieza a decir: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí hago otro énfasis, dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios
y toda ciencia. O sea que si eres una persona bien sabia y eres una persona bien culta y eres una persona que conoces que eres del mundo, que sabes de muchas cosas, de política, de todo, de ciencia, dice, y toda ciencia y todos los misterios, y luego dice, y no tengo amor, nada eres. O sea, de nada te sirve tenerlo todo si no tienes amor. O sea, y el amor, ¿qué es lo que hace el amor? Aquí lo vamos a leer. Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto lo acababa de leer el pastor hace una semana. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. O sea que todo lo que nos está diciendo es bien claro, hermanos. Es benigno, benigno. La palabra benigna es que cuando eres tú una persona benigna, es que eres de bendición para los demás. Es que te alegras cuando a alguien está yendo bien, eres de bendición. Dice que el amor no tiene envidia. O sea, ahí no cabe el egoísmo. No cabe el egoísmo si a una persona le va mejor que a ti. Dice, el amor no es jactancioso, o sea, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, que no busca reconocimiento, no busca que lo alaben, no busca el que digan, oh, este hermano sí sabe o este hermano no sabe. O sea, aquí está diciendo, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. O sea que el amor perdona. Con el amor puedes perdonar a alguien que te ha ofendido. Con el amor puedes perdonar. Por mucho que te hayan hecho daño, tú decides si perdonas o no. Eso es una decisión que uno toma. No es de que perdono pero no olvido. O sea, está diciendo, si tienes amor, vas a perdonar. No significa que perdonas y, o sea, ¿cómo les puedo decir? Y a lo mejor vas a hacer lo que eras antes con esa persona. No, simplemente tu corazón está en paz. O sea, tu corazón ya no tiene ese resentimiento cuando alguien, porque si vamos guardando rencor en nuestro corazón, se empieza a crecer, y eso es el peligro. Por eso dice, no, que no haya raíz de amargura en nuestro corazón. Todos, como les digo, ahí cabe la tolerancia. Todos fallamos, y como dice muchas veces el pastor, está en la Biblia, porque todos ofendemos. O sea, dice, todos ofendemos de una manera o de otra. A veces ni nos damos cuenta y ofendemos a alguien. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea que todo se va a acabar menos el amor. Y así es como está Jesucristo vino, murió. Somos pecadores, todos los días cometemos errores, cometemos pecados, pero el amor de Cristo ahí sigue. Aquí lo importante es que tú te arrepientas y reconozcas y digas, Señor, perdóname, fallé. ¿Quién no ha fallado? Y el amor de Cristo, que es tan grande, que nuestra mente finita y pequeña de hombres que es el hombre, o sea, 60, 70, 80 años, no sé, no alcanza a entender el amor tan grande que tiene Cristo. Y vamos a leer ya prácticamente casi para terminar. Vamos a irnos otra vez a Filipenses, hermanos. A Filipenses, otra vez el capítulo 2. Otra vez, habíamos leído Filipenses 2 del 1 al 4 y luego vamos a empezar a leer el 5, el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Qué gran ejemplo que nos da aquí el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba con Dios, o sea, tenía todo
todavía lo tiene, el poder y todo, pero aquí dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, o sea, se despojó como a cosa que aferrarse. Este es el más grande ejemplo que nos da la Biblia de alguien que se despojó por otra persona, que es el amor del Señor Jesucristo por nosotros. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, o sea, estando como usted y como yo, en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando aquí dice se humilló, se hizo en forma de hombre y se humilló, o sea, él estaba con Dios, con Jehová. Entonces, qué gran ejemplo. Y nosotros que a veces no podemos pedir una disculpa, cuando él dice aquí, él se humilló y se hizo carne, o sea, y se sufrió, lo golpearon. Entonces, que no sea en vano lo que él hizo por nosotros. Él obedeció. Y luego dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y con este versículo voy a terminar. Dice, para que en el nombre de Jesús, no dice en el nombre de un famoso, no dice en el nombre de X persona, está hablando en el nombre de Jesucristo, o sea, está hablando de Él específicamente, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Luego el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, ¿qué me enseña esto, hermanos, tan lindo? Que se van a doblar las rodillas de reyes, se van a doblar las rodillas de personas sabias, se van a doblar las rodillas de los judíos, se van a doblar las rodillas del mexicano, del cubano, de cualquier nacionalidad X. Dice, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se van a doblar las rodillas del más adinerado, pero también se van a doblar las rodillas del campesino humilde, del campesino que probablemente no estudió. Se van a doblar las rodillas de todos nosotros. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea, algo que a mí me enseña, digo, y como dijo el pastor, si dice aquí que todos vamos a confesar, que toda rodilla se doblará, o sea, que se van a doblar las rodillas del mejor, del que crea. Por eso dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice, porque Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y luego dice, y mayormente para los que creen. Y aquí cuando habla de eso, ¿cuál es lo importante? Es creer. No es que si hiciste o no hiciste. Obviamente, si Dios pone en tu corazón el hacer algo para Dios, hazlo, pero no olvides para quién lo haces y el propósito por el cual lo hacemos. Les decía hace un momento, el pastor nos da la oportunidad de hablar, de enseñar, de compartir, pero cuando tú compartes algo o tú tienes el deseo de comentar algo en una reunión o en X, cuidemos de si tu comentario va a ser para dañar a personas, mejor guárdate. Hay veces que es la prudencia nos lleva, o sea, nos da sabiduría, o sea, mientras no se estén hablando herejías, cosas que no vienen al caso, tenemos que respetarnos todos, tenemos que tolerarnos todos,
recordemos que no todo lo sabemos, que el único que tiene la verdad absoluta es Dios. Y con esto termino, hermanos. Voy a hacer los anuncios porque los niños ya están listos, hermanos. Sí. Dios los bendiga. Yo de mi parte es todo. Voy a pasar a los niños que tienen una participación.